Hola, bienvenidos a Cultura Horny. Yo soy Delia, educadora sexual, ávida lectora de romances eróticos muy extraños y host de este canal en donde hablamos de cosas hornys, casi siempre de libros. Y estoy muy emocionada porque está a punto de empezar el Guadalupe Reinas, que es este maratón de lectura creado por Libros Bifortipos, en el que se trata de leer a 10 autoras distintas del 12 de diciembre al 6 de enero. Y quien me conoce sabrá que soy súper fan de esta maratona porque me ha permitido conectar un montón conmigo, con la lectura, con otras personas. Este año me esperé hasta las 12 de la noche con Ana para ver juntas cuáles son las consignas de este año y platicarlas y ver si podíamos adivinar algunas y cuáles eran nuestras primeras ideas. Y también es algo que he compartido con más amistades, con roomies, con parejas. Y este año por fin es cuando tenemos la consigna de un libro erótico escrito por una mujer. Y no sé, siento que este es el momento de brillar de este canal, porque para esto se hizo, para compartir justo lecturas que tuvieran erotismo, que si bien no siempre van a estar centradas en el erotismo, que sí sea como un elemento muy importante de la historia. Y justamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Y bueno, esto es un poco chismecito, pero algunas personas saben que estuve un poquito más de un año sin subir nada a este canal, y la verdad es que pasaron un montón de cosas en mi vida, entre que me mudé de casa, cambié de trabajo, estaba dando clases, ahora estoy en tiempo completo dando terapia sexológica y de pareja. Y pues no sé si a muchos de ustedes les pase, pero a mí me sirve muchísimo tener un deadline, y la verdad es que cuando haces YouTube por amor al arte no hay deadlines verdaderos. Entonces pues esta maratona inicia el 12 de diciembre, entonces como que sí tengo un deadline porque la gente hace sus listas de lectura muchísimo antes. Entonces pues aquí estamos. Todo esto haciendo círculo me inspiró a hacerlo, ahora me está inspirando a regresar. Y pues en este video les voy a dar aproximadamente 15 recomendaciones de libros de erótica. Va a haber romance, fantasía, horror, libros un poquito más oscuros, gays, lesbianos, poliamorosos, monster romance, furros, y va a haber hasta ahí erótica con una puerta. También todos estos libros son diversos en cuanto a qué tan ligeros y divertidos o qué tan serios pueden ser. Lo que sí quisiera decir desde ahorita es que la mayoría de estos libros están en inglés o son de Estados Unidos o países angloparlantes, y no es por falta de querer leer en español. De hecho, uno de los libros que sí he leído en español sí entra en esta lista, hay como dos creo, y también he leído como a otra autora, pero la verdad es que no me gustó nada, entonces prefiero no decir nada ni de ella ni del libro porque no me gustó absolutamente nada. Entonces lamento esto. Creo que algunos de estos libros sí tienen traducción al español. Todos los que sí lo tengan se los voy a poner en la cajita de información que va a estar en alguno de estos lados. Y de verdad, si ustedes tienen recomendaciones de libros en español, sobre todo latinoamericanos, en donde la erótica sea como una parte esencial del libro, déjenlos en los comentarios y probablemente hasta si me recomiendan más de uno puedo hacer un video leyendo todas sus recomendaciones. Porque me he fijado que de hecho sí hay muchas escritoras latinoamericanas escribiendo cosas bien chidas en donde la sexualidad es un elemento importante de la historia, pero no necesariamente son libros eróticos. Por ejemplo, hace poquito leí El cielo de la selva. Creo que sí, la reproducción en general, pero sobre todo como la masturbación, los deseos, son como cosas importantes de algunos de los personajes, pero este libro para nada creo entraría en una lista de libros eróticos, aunque tiene muchos aspectos de la sexualidad en su historia. Entonces ven como que eso me pasa de repente con escritoras latinoamericanas. Entonces, de verdad, escucho todas sus recomendaciones, o bueno, las leo. Y bueno, quería hacer yo unas 6 categorías para que tú digas, se me antoja leer esto, entonces voy a ver esta categoría, pero dije, no, Delia, ¿por qué la haces de pedo? Entonces, lo que voy a hacer es irme como a una cuestión un poco más funcional. Como les decía, se trata de leer 10 libros en 26, 27 días, entonces, pues sí funciona mucho hacer estrategias sobre los libros que elegimos. O sea, tratar de elegir libros un poquito más ligeros y más cortos. Entonces la lista justo va a ser así. Me voy a ir del libro más corto al más largo. Ustedes chequenlo, voy a tratar de dejar todos los libros por aquí para que puedan irse explorando. Y pues empecemos. Y pues el primer libro de esta lista, que es el más corto, creo que además también es el libro más raro o más loco o más, no sé, que es Unhinged. Y este es un libro de romance erótico de una mujer con una puerta. Y ustedes dirán, ¿para qué quiero leer yo un romance con una puerta? Porque aunque pareciera que es un libro como muy ridículo o muy tonto, pues la verdad es que la autora se tomó bastante en serio su chamba de hacer un romance erótico con una puerta, ¿no? Aquí tenemos la historia de esta chava que vive en un departamento y resulta que la puerta de su departamento es una puerta como sentipensante. No les quiero decir
por qué es que esta puerta siente y piensa, pero sí hay una muy breve explicación de por qué. Y resulta que hay una persona por ahí merodeando el departamento de esta chava, como que quiere hacerle cosas no chidas, y la puerta se da cuenta. Entonces, pero es una puerta, no le puede avisar, entonces lo que hace es, a través de sus sueños, explicarle que si tiene ciertas prácticas con la puerta, va a poder protegerla y decirle qué onda. No hay como una gran historia de fondo, en realidad todo está centrado en la relación entre la puerta y la chava del depa, pero la verdad está muy bien hecho, o sea, creo que las prácticas están súper bien cuidadas. Por ejemplo, siempre está muy cuidado el consentimiento, hay mucho cuidado de los cuidados y la higiene que se tendría que tener, por ejemplo, para coger con una puerta. También eso lo hace como muy creativo en cuanto a las relaciones. La puerta es un güey muy green flags, digamos. Es súper atento, es súper cuidadoso. Además, este güey pues tiene conociendo a esta morra todo el tiempo que ella lleva viviendo en ese departamento, entonces sabe lo que necesita, sabe lo que le gusta, y además tiene como un praise king que me parece muy cute y muy hot, porque pues es una puerta con praise king. Y ya, es un libro para pasarla bien, es un libro ligerito. Les digo, la autora se toma en serio la chamba, o sea, 80 páginas, muy recomendado, creo que yo le di como 3.5 estrellas. El siguiente libro se llama Mating the Huntress de Talia Hibbert, es un libro muy cortito de 135 páginas. Ya les he hablado de este libro en otros videos, porque este fue el libro de una de las consignas que creo que era autora con discapacidad, de hace como 2 años, que lo estaba leyendo yo en un camión y me la estaba pasando súper bien y dije, ¿qué es este libro tan hot y tan divertido de leer? Y se trata de Luke, que es un hombre lobo y de repente se encuentra a la que va a ser su mate. Ya no lo sabemos. Tengo un video específicamente del tropo de los Fairy Mates explicando por qué nos gusta tanto, pero igual ya más o menos se la saben, porque es lo mismo que hizo el Jacob en Twilight, ¿no? Como hay alguien y dices, esta es, y no hay opción, entonces pues ok, bien, pero resulta que esta chava es una cazadora de hombres lobos, pero específicamente es una cazadora a la que su familia, por cosas que no les voy a platicar, es parte del lore, tiene prohibido cazar, pero ella le vale vergas, entonces dice, yo voy a cazar un hombre lobo, y pues él está ahí cerquita y entonces se encuentran y empiezan a salir a él porque le gusta, pero no le quiere decir de que, oye, tú eres mi mate, porque entre hombres lobos pues está chido, pero si llegas con una humana a decirle eso, te va a decir de que... You know I can't do that. Entonces él dice, me la voy a llevar tranqui, vamos a datear, y la morra está como, vamos a datear porque te voy a matar, porque sé que eres un hombre lobo, pero me voy a hacer como que no sé. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente, como son mates, terminan teniendo como muchísima química y empiezan a pasar cosas. A mí se me hizo que es un libro súper hot, está muy ligero. A ver, esto es normal en los libros que son cortos y sobre todo que son de erótica. La historia de fondo que acompaña esa relación amorosa y erótica suele quedar en un segundo plano, específicamente en libros que son cortitos. Entonces, de hecho, sí, la historia de fondo no se desarrolla mucho, sino más bien como la relación entre ellos, que es súper buena, no tiene estas cosas tontas como de que rompen por una mensada en tercer acto. O sea, sí hay un tercer acto, ¿no? Pero no es así. Pero a mí me gustó mucho el lore, o sea, yo dije, me hubieras hecho un libro de 300, 400 páginas y me entro a leer qué es lo que pasó. Este es el libro por el que estoy aquí, entonces de verdad lo recomiendo mucho, está muy ligero, está muy hot, está muy divertido, y si les gusta este tema de los hombres lobos, y no pasa nada con el hombre lobo, hay como hints por ahí de esa parte suya, pero no es furro este libro, para bien y para mal, supongo. El tercer libro es para todas aquellas personas amantes de la Navidad. A mí me gusta mucho la Navidad. Creo que no se alcanza a ver, pero justo después de esto está mi pino que quiero mucho. Y el siguiente libro se llama Dear Monster Claus. Tengo un video específicamente de este libro que se los voy a dejar por aquí. Este está escrito por Maeve Black, que además también se identifica como persona no binaria, latina, gorda. La historia es un poco ridícula, entonces también hay que permitir un poquito de eso en esta historia. Se trata de Xochitl, que es una cupido y que está como muy frustrada porque para ser una cupido pues ella nunca ha vivido el amor, pero sí tiene mucho amor por la Navidad. Y por otro lado tenemos no me acuerdo cómo se llama, pero es como mitad dragón y como uno de los hijos de como Santa, como de ese linaje de Santa Clauses, que en realidad son como dragones, creo. Pero él está como muy hastiado de la Navidad y todo tiene que ver con consumir y el capitalismo. Entonces se encuentran y deciden hacer un pacto. Entonces se encuentran y deciden hacer un intercambio y un pacto en el que
ella le va a enseñar qué es lo rescatable y lo bonito de la Navidad hoy en día, y él le va a enseñar a ella sobre el amor, y por alguna razón aquí amor lo entendieron como coger rico y delicioso. Entonces es muy lindo. Si te gusta la Navidad, está lleno como de todos estos elementos navideños y súper ricos. También la Navidad está muy relacionada con la erótica en este libro, y es un libro con mucho teasing, te va dando poquito a poquito, entonces hay esta construcción gradual del placer y de las prácticas sexuales, lo cual viene muy bien. También de repente hay unas cosas medio loquillas, les digo que la Navidad un poco entra en esto, y pues ambos no son humanos, ¿no? Son otro tipo de cosa. Entonces eso también da para meter otras cosas pues raras e interesantes, y a algunas personas les va a gustar. No fui la más fan de la personaje principal, pero en realidad es un libro que disfruté muchísimo. Si quieren saber más, vayan a ver el video completo. Eso sí es súper importante, no escuchen el audiolibro de este libro. Casi lo dejo de leer porque no soporté la voz de la narradora, entonces sí, no lo compren. El siguiente libro se llama Tree of Hearts, y este es un libro para todas las personas que me están viendo que son queer, poliamorosas o que les laten esos temas. Y en este libro tenemos la temática de los fated mates, o de las almas gemelas, le podríamos llamar, que se manejan los hombres lobos como en el libro anterior, como hace 2 libros. Y tenemos a Greg, que es un hombre lobo, y al inicio de la historia, pues así con su olor de mate, se empieza a oler una persona, una morra, que resulta ser una arpía, y dice, es que esta morra es mi mate. El problema, y creo que la parte súper interesante y la aportación muy chida a este tropo de los fated mates, es que Greg está muy sacado de pedo porque pues uno siente quién es su mate y es su mate, pero creo que estaba hasta más confundido porque meses antes tuvo una relación súper intensa con un demonio que se llama Asa, y él dijo, es que este güey es mi mate, ¿no? Y no se supone que los hombres lobos son como nosotros, de que, ay, me encuelé con esta persona y resulta que no era la persona. No, en los hombres lobos, tu mate es tu mate, y es una cuestión como biológica que no se puede cuestionar. Pero lo sintió por un hombre, que para empezar eso también es muy extraño porque pues se supone que tendrías que encontrar una mate mujer, y parece que hasta este punto sabemos que terminaron, pero ahora lo está sintiendo por esta otra morra que además es una arpía. Y por otro lado, para Zephyrin, que es la arpía, obviamente también se siente muy atraída hacia Greg, después conoce a Asa y entonces también empieza a sentir cosas, pero además está súper interesante como ir conociendo un poquito de la cultura de estos tipos de monstruos, porque para Zephyrin, como todas las arpías, se supone que usan a los hombres para reproducirse y tener arpías morras, y está muy mal visto quedarte con una pareja, ¿no? Como que se supone que tienes que ser esta mujer súper independiente y relacionarte con otras mujeres, pero aquí justo lo que está pasando es todo lo contrario, no nada más se está enamorando de un güey, sino que parece que también hay otro. La parte hot, la parte erótica de este libro está 10 de 10. Tiene muy buenas prácticas de a 2, de a 3, entre los vatos, entre las morras. Están súper chidas, están muy bien cuidadas, están llenas de muchísima atención porque hay un montón de cosas internas, culturales y familiares que les están impidiendo como dejarse llevar por todo esto, pero en realidad también hay otra parte como muy natural y muy cultural de aquí es, ¿no? Entonces, la mejor parte de este libro son los personajes, la química que tienen entre ellos y la erótica. Yo no le puse 5 estrellas a este porque hay por ahí un tropo al final del que yo no soy fan. No creo que arruine todo el libro, pero pues, por eso no le di 5 estrellas, pero este es un gran libro, sobre todo si les gustan como las relaciones, les decía, como entre poliamorosas, que bueno, no es como poliamor, es más una triada específicamente, y las prácticas sexuales 10 de 10. El siguiente libro, ustedes van a decir, ¿qué onda? ¿Por qué metiste este libro? No tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Y el libro es Pandora, de Liliana Bloom. Este libro me gustó tanto que tengo un video como de 1 hora, si no es que más, analizando toda la parte erótica del libro, toda la parte que tiene que ver con el horror, la parte que tiene que ver con las filias y los kinks que aparecen en este libro, como la parte positiva y la parte quizá no tan funcional de ciertas filias y kinks. Bueno, les platico un poquito. Pandora es una mujer muy gorda que conoce a, no me acuerdo cómo se llama, pero es un doctor que justamente tiene como un kink por las personas gordas, y específicamente tiene esta filia de alimentar a las personas y ver cómo crece su cuerpo. Sé que así la pura sinopsis suena como intensa, pero algo que quiero rescatar de Liliana Bloom es que tiene una manera súper bella de escribir. Entonces
todas las partes eróticas, que no nada más es como cuando cogen, sino el cómo interactúan, el cómo se conocen, qué siente Pandora en su cuerpo. O sea, su escritura es erótica de por sí. Si tienen ganas de leer algo diferente, acercarse al erotismo, a cuerpos distintos, a prácticas distintas, este es un libro que yo le recomiendo a todo el mundo. Y creo que también al final que para mí esto es algo como bien importante de leer erótica, no nada más es como, ay, me la pasé bien y me divertí, sino también qué pasó conmigo al leer estas prácticas, qué pasó conmigo en cuestión de sensaciones, en cuestión de lo que pienso, en cuestión de lo que me incomoda o no, o lo que me gusta aunque me incomoda fuera de este contexto. Y este libro da muchísimo para pensar en un montón de cosas, y también les recomiendo un montón que revisen mi análisis hiper intenso de Pandora de Liliana Bloom. Y bueno, ese fue un libro en español. El siguiente libro también es en español. Este lo leí hace como 5 años, entonces no recuerdo muchísimo. A ver, de hecho, por aquí lo tengo, espérate. Este libro me acuerdo que me gustó mucho porque, uno, es un libro sáfico, también puede entrar en la consigna de libro sáfico para este año, pero también me incomodó tanto, y todavía no sé decir por qué me incomodó tanto. Yo he leído muchas cosas raras, pero este libro me incomodó de una manera muy particular. Les digo, me recuerdo muy poco del libro, solo recuerdo estar así profundamente incómoda con este libro. Déjenme ver qué puse en mi Goodreads, igual y eso me da una pista. Y bueno, mira, aquí estoy viendo justo que la autora, que es Irene González Frey, es su seudónimo, entonces hasta ahorita no sabemos quién lo escribió. Y sí, justo creo que Sofía, como que está casada y tiene relaciones sexuales que son como acercándose cada vez más a la violencia cuando conoce a Marina, que es la otra persona que es exactamente igual a ella, y justo empiezan como una aventura viajando por Italia y como fusionándose cada vez menos. Y si después de escuchar todo esto no tienen idea de qué se trata este libro, cómo es, está bien. Creo que es un poco raro, pero lo que sí me acuerdo es que hay mucho erotismo, está muy chido y está muy diverso. El libro número 7 del que les voy a platicar es la mejor lectura erótica que he tenido en toda mi vida. No sé si tan así, pero el siguiente libro es parte de una trilogía o de una serie de libros que se llama Captive, por por Jacques Lane. Y este es un libro de romance oscuro con muchísima fantasía. Creo que la construcción del mundo es casi o tan amplia y profunda como lo es el tema del romance y del erotismo. Y aquí seguimos a Matthew, un hombre lobo que es súper joven, o sea, a los 30 lo convirtieron y tiene como unos 10 años siendo hombre lobo, pero ha estado muy solitario, no es como en otras historias que se encuentran con otros hombres lobos y te dicen, no, mira, así le haces, y acá la luna y así. Como que ha estado muy solo y está en mucha negación de matar personas, hasta que un día cae de Tarrick, el Lord General. Pues es un güey muy importante en la milicia de los incubos, que son estos seres que se alimentan de energía sexual. Si tú escuchas hombre lobo, incubos enamorándose, dark romance, vas a decir, es de esos libros así medio mensos, pues ya, se aprovechan de esas cosas para solo hacer los libros muy sexuales. Pero no es así, Nemo. Sino que al contrario, se utiliza este elemento de los incubos y de alimentarse de energía sexual no para hacer un libro simple, sino para crear un mundo súper interesante, para explorar la sexualidad y el erotismo en áreas súper diversas de la vida, de la política, de las relaciones. Entonces, estos dos personajes son como la pareja principal, pero los personajes secundarios son de verdad una delicia, y cómo hay interacciones desde el cariño y desde la amistad y también desde el erotismo con estos otros personajes secundarios sin que le quite importancia o sin que le traiga problemas a la pareja principal. Es así, the chefest of kisses. Les decía, es un libro de romance oscuro, entonces sí hay partes como un poco más fuertes en este libro. Entonces sí, este no es un libro que es largo y que tiene tantas escenas eróticas que ya da hueva, que ya ni se siente nada. No, es un libro muy erótico, pero es un libro que no sobreutiliza el erotismo. Desde que inicié a leer erótica, creo que este libro es el tipo de libros que busco, unos en donde sí le den un libro donde sí le den al erotismo el peso que de verdad tiene en la vida de mucha gente, y donde la sexualidad y el erotismo se utiliza más allá de
pasársela bien, sino también qué pasa cuando lo usamos para conectar, para sanar, para acompañar a otros. Excelente libro. Creo que los últimos 2 libros han sido un poquito más serios y menos como de jajajeo erótico. Y este libro se llama Asking for It, de Lila Pace. Y este es un libro, yo no diría que es romance oscuro, porque siento que el romance no necesariamente es como la parte principal del libro, aunque casi todo se desarrolla a partir de este romance. Y a mí me llamó mucho la atención este libro porque la personaje principal tiene fantasías de violación. Y a mí me parece que es un tema que es muchísimo más común de lo que creemos, porque, a ver, nuestros deseos y las cosas con las que fantaseamos están atravesadas sí o sí por nuestro contexto. Y algo que también sabemos el día de hoy es que vivimos en un mundo donde la cultura de violación está presente todo el tiempo, desde que crecemos, en la calle, en las películas que vemos, en la música que escuchamos. Sin embargo, pareciera que es algo de lo que no podemos hablar, sobre todo fuera de Reddit o algo así, porque por alguna razón se confunde que fantasear con algo automáticamente significa que es algo que queramos que pase en la vida real, y de hecho no. La fantasía de violación tiene esta característica que es completamente opuesta a una violación de verdad, que es, en una fantasía tú tienes control absoluto de lo que sucede y de lo que no sucede. Y justo en esta historia seguimos a la protagonista que tiene este tipo de fantasías y que se encuentra con un hombre con quien empieza a tener una relación basada específicamente en explorar esta fantasía sexual. Y la parte bien interesante es que no nada más vemos como todo este proceso de negociar estas prácticas, hay mucho consentimiento y no nada más como, ¿y quieres esto sí o no? Sino que el consentimiento está dialogado y cuidado de maneras a veces muy casuales, como creo que son ejemplos muy excelentes de cómo podemos hablar sobre las cosas que queremos y no queremos, más allá de una conversación específica y cuadrada de ¿esto me das tu consentimiento sí o no? Entonces esa parte es muy interesante, también es muy hot, la verdad es que las prácticas sexuales están muy chidas también. Si esto es algo que te interesa, creo que es una manera como muy segura de explorar las fantasías de violación, porque estamos leyendo las prácticas fantasiosas de las fantasías de un personaje ficticio. Y otro elemento súper interesante de este libro es que continuamente seguimos las conversaciones de terapia de esta protagonista con su terapeuta. Entonces también la va acompañando en el proceso, que empieza a explorar esta fantasía con este güey. También empiezan a explorar qué significa esa fantasía en su vida. No soy como completamente fan de algunas de las razones que se dan. Yo creo que yo hubiera hecho un acompañamiento un poco distinto para esta persona, pero creo que la psicóloga de la novela lo hace bastante bien. A mí me daba mucho miedo de este libro que, pues no sé, a ver, todos ya sabemos que hay un montón de libros que son muy populares en BookTok, que hacen desmadre y medio y utilizan el romance oscuro para meterse a hablar de los temas más tabús que puedan existir, y yo no creo que esté mal que se haga eso. O sea, quiero hacer un video ensayo respecto al romance oscuro y qué tan oscuro podemos ir y qué tanto, pero eso ya vendrá en el futuro. Pero a mí me daba miedo que este libro fuera de esos y que se utilizara este tipo de fantasía para hacer como algo muy superficial y más como para entretener, pero no, este libro, les digo, es un poquito más serio, les digo, es muy erótico, hay muchas prácticas sexuales, pero también es serio en el sentido de que este es un tema que se reflexiona dentro del mismo libro. A veces, por las cosas que dice y no dice la personaje principal, se llega a unos lugares muy grises de potencial peligro, pero no necesariamente peligrosos. No es un libro como crudo y triste y que pasen cosas muy horribles, y tampoco es un libro romántico donde al final viven felices por siempre y así. No que tenga un final triste ni nada así, solo es un libro un poco más aterrizado, que a mí me parece excelente para la temática que trata y lo recomiendo un montón. Yo lo tengo en mi wishlist, quisiera tenerlo en físico porque creo que es un libro que se puede explorar y dialogar muchísimo, sobre todo en un club de lectura, por ejemplo. Y los siguientes 3 libros son un poquito menos serios y un poquito más como para pasarla bien, para disfrutar la lectura. Y el siguiente libro es Birthday Girl, de Penélope Douglas. Yo sé que Penélope Douglas no es para todo el mundo. Ella lo que hace es escribir muchos romances que están muy cargados de romance, o sea, la relación es una parte esencial y principal del libro, y que además tocan temas muy tabús. Y sé que hay mucha gente muy enojada porque toca
temas más tabú de lo que a veces queremos aceptar, que también es un tema interesantísimo que voy a meter en ese ensayo que quiero hacer en el futuro, ¿no? Sobre qué tanto se supone que las cosas que consumimos tienen que reflejar nuestros valores, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde se cruzan estas cosas? Pero bueno, entonces eso pasa mucho con Penélope Douglas. A mí me gusta mucho porque algo que hace ella es que crea un contexto, un mundo y unos personajes con una historia de vida y con unas heridas de vida que casualmente se unen de una manera muy perfecta, y que entonces ese tema tabú en particular pierde como esa relación de poder o esa cuestión no ética, porque de hecho este contexto y esta relación en particular hace sentido. Entonces permite mucho justo explorar desde cierta seguridad que crea ella misma en su ficción muchos temas tabús. En este en particular fue el primero que leí de ella, me parece que está muy chido. Si a ti te gusta el romance, este es un libro para ti. Se trata de una morrita, creo que tiene como 19, 20 años, que tiene un novio como bien culero, la neta. Y pues este güey en algún momento quema como el cuarto casa donde vive, pues porque es como muy menso y muy descuidado, en realidad no es tan importante en la trama. Entonces lo que hace es que le dice, pues cáele a vivir conmigo y con mi papá. Yo me voy a ir el verano, pero pues tú cáele porque pues quemé tu casa. Entonces empieza a vivir con el papá de su exnovio porque cortan, y pues se enamoran y se culan. Entonces les digo, es un romance muy lento, como que primero entre ellos hay una relación de cercanía, de vivir juntos, de entenderse, de conocerse fuera del aspecto romántico, y poco a poco pues también empieza a ver estas otras partes de romance que sienten porque no necesariamente lo practican, y también de tensión sexual entre ellos. Entonces muchas de estas primeras escenas sexuales que te digo como que te acompañan muy bien para que cuando ya pase no te sientas como de que, ay güey, ¿por qué está pasando esto? Como que todos estos aspectos prohibidos de su relación hacen que sea como mucho más interesante seguir como sus procesos internos respecto a lo que sienten por la otra persona, y también un poco como estos ir y venir de las prácticas sexuales. Está muy chido. Tiene por ahí de repente unos comentarios hacia, creo que su hermana es trabajadora sexual, y pues a ver, no son los personajes principales no son las personas más woke del mundo, pero sí son personas con muchas ganas de amar, con muchas ganas de querer ser cuidadas y cuidar y de adorar a alguien, y se encuentran y es muy romántico y es muy bello y es muy joto. El siguiente libro es uno que también está muy centrado en la erótica y en la relación de pareja de los personajes principales, y este libro sigue la historia de Seni, que es una chava que está por entrar para ser monja, y Sean, que es el hermano mayor de uno de sus mejores amigos de la infancia, una cosa así. El chiste es que ya se conocían de antes, se conocen un poquito de adultos, y resulta que la madre superiora le dijo a Seni, a ver, mija, tú tienes como 21 años o 20 años y ya quieres entrar a esto, y está bien, pero si no has tenido ningún tipo de experiencia relacional o sexual, pues primero va a tener algo, y ya que lo tengas, decides si sí quieres dedicar toda tu vida al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces cuando se encuentran, justo ella está en este modo de, pues tengo que explorar esto, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, hacen estos acuerdos en donde él le va a enseñar a ella como pues el arte del amor y el placer, y ella pues se supone que está muy segura, ¿no? Entonces a mí no, este es un libro que me gustó mucho cómo está escrito, y me gustó mucho el libro en general, pero es un libro que siento no funcionó tanto para mí, porque de repente, no sé, como que hay cosas de la pareja que a mí no me encantaban. Lo que sí me gustó mucho de este libro son justo las conversaciones que tienen sobre la fe, sobre la religión, el erotismo, la sexualidad, porque se meten como de verdad a hablar sobre estos temas. Incluso hay una parte del libro donde Sean habla con su hermano, que es un padre. No sé, hay conversaciones súper interesantes, también como parte de la historia que los rodea. La mamá de Sean tiene cáncer, entonces hay una parte del libro donde también vamos acompañando a Sean a los cuidados y a conversaciones que tiene con su mamá, también sobre el amor y las relaciones. Y como que valoro mucho esto porque creo que la autora estaba pasando por algo parecido cuando lo escribió, entonces creo que viene un poquito de su experiencia, de información verdadera. Entonces les digo, tiene muchos elementos que son muy interesantes, que acompañan la historia de ellos dos, y creo que las prácticas sexuales están chidas, están muy hot, pero a mí no me gustó particularmente como el romance entre ellos dos. Creo que
ella me parecía de repente un poco infantil. Es como, bueno, una cosa es que nunca hayas cogido y otra cosa es que no sepas como nada, ¿no? Como que no se me hizo tan realista, pero creo que es un libro que les puede gustar mucho, sobre todo por esto, que aunque está centrado en el romance y en la erótica, justo sí tiene otros elementos que van acompañando la historia más allá de esta historia un poquito más superficial para ponerle contexto al libro. El siguiente libro a mí me gustó un montón. Es de estos libros que, a ver, también tienen temas tabús, que si te pones a pensarlo mucho dices, este güey, ¿por qué está aquí haciendo esto, trabajando en estas cosas con estas niñas? Sí, hay muchas cosas cuestionables, pero dentro de lo que cabe, pues creo que está muy bien trabajado. Se trata de una morra que acaba de salir de la prepa, creo que tiene 18, 19. Ojo ahí, estos son del tipo de cosas que a algunas personas no les gusta tener en sus libros y está bien si no te gusta. Porque sí, claro que está esta pregunta de, güey, ¿por qué no lo haces de 21 en lugar de 18, 19? Pero bueno, ¿no? Ese es como de estas cositas que digo, no todo el mundo le laten, pero es una morra que es hija de una familia súper rica. Entonces, como la encuentran dándole un blowjob a su novio, la mamá dice, ya estoy harta, te voy a llevar a este orfanato, a un internado de mujeres, y resulta que el director de este internado mega católico es un sacerdote como de 40 años, súper mamado, súper hot y guapo. Y a mí me incomodó mucho la diferencia de edad entre los personajes principales. Al inicio yo estaba leyendo y así como, no sé, pero la verdad es que a diferencia, por ejemplo, del libro pasado, a Constantine, que es la personaje principal, como que la autora la escribió un poquito más madura de lo que podría parecer alguien a los 18, 19 años, ¿no? Y como con mucha certeza sobre lo que quiere y lo que no quiere para su vida. Entonces creo que justo como estas características que le fue dando a la personaje hicieron que se sintiera menos incómoda esta diferencia de edad. Y la cosa con este libro es que tienen una química tan buena los personajes. O sea, yo no sé si en cuestión de romance está chido, creo que el romance está ok, pero la química que tienen los personajes es muy buena. Y si a ustedes les gusta esto como de los kings religiosos y se quedaron como con ganitas de ver Fleabag y El Padre y todo eso, y pues un poco a lo largo de la historia, gran parte de las prácticas son muy BDSMeras, como que él es muy dominante. También son prácticas, la verdad, muy cuidadas, muy diversas. Según yo, me acuerdo que por ahí hay una práctica con sangre menstrual y que yo dije, se nota que esto es escrito por una morra. También hay cuidados en las prácticas sexuales, que es cuando dices de que, güey, esto lo escribió una morra porque claro que no queremos que nos metan los dedos sucios. Entonces hay ese tipo de detalles que se cuidan. A mí me pasa con algunos libros de erótica que cuando son más largos, porque este es un libro... ya tiene 448 páginas, es un poquito más largo. Sostener tantas prácticas sexuales a lo largo de tantas páginas, las últimas 3, 4 luego me dan hueva. Y este libro siento que casi lo logra a la perfección, o sea, como que sí va manteniendo una tensión acumulada que va aumentando la intensidad de las prácticas mientras va avanzando la historia. Entonces, este es un libro muy hot si quieres prácticas diversas, BDSM, un padrecito hot con una morra como que sabe muy bien qué quiere y cómo quiere disfrutar su vida, pero que quizá también vayas a necesitar como omitir algunas cositas raras e incómodas que ¿pa' qué? Pero pues ahí están puestas en el libro, ¿no? El siguiente libro es un libro buenísimo. El libro en cuestión es Silver Under Nightfall. Este es un libro que, más que ser un libro erótico, es un libro de fantasía. Y seguimos la historia de Remy, que es como un heredero de un cazador de vampiros muy famoso, pero en realidad como que el Remy es medio outcast. Y justo empezamos en este momento de la vida en donde el reino está muy preocupado porque acaba de salir como un nuevo tipo de vampiro que es como mucho más difícil de matar y están también así como medio locos. Entonces Remy hace equipo con una de las herederas vampiros, como que hay distintas como casas importantes de vampiros, porque como que en este mundo hay un poquito una tregua entre vampiros y humanos. Entonces empieza a trabajar en equipo con 2 vampiros que son pareja. Y pues este es les digo, o sea, este es un libro de fantasía y un poquito de horror, pero el romance es muy importante y sobre todo el erotismo, porque estos 2 güeyes se empiezan a encular con el Remy.
Y también pues son vampiros, entonces son como muy abiertos respecto a su sexualidad, pero el Remy es un pinche así vato hetero, así de, pues yo mato vampiros, ¿no? Entonces, no, es que cómo les explico, este es un muy, muy, muy buen libro, o sea, es un libro de fantasía muy bien hecho, que además tiene estos aspectos de romance y erótica, así, chef kiss, y me parece que pues al final es un libro sobre cómo las personas queremos ser amadas y es un excelente libro, de verdad, léanlo. Si no lo van a leer para esta consigna, léanlo para otra ocasión. Tiene una segunda parte y es de los mejores libros que leí, creo que fue en 2023. Y a veces vive así rent free algunas escenas de ese libro que digo, y que no es como que todo es explícito, sino más bien como escenas que van como aumentando la tensión y como, no, recomiendo. Ya solo nos quedan 2 libros. El siguiente es un libro de fantasía y romance. Es como Monster Romance, que se llama A Soul to Keep. Y este es un libro donde tenemos un mundo de humanos en donde hay demonios y además hay estas otras cosas raras que se llaman Dusk Walkers, que son estos seres hipermamados y guapos y sexys con cabeza de cráneo de algún animal. Y pues lo que pasa es que una aldea en particular lo que hace es como regalarle una novia, o sea, una morra del pueblo a los Dusk Walkers cada 10 años o algo así. Y entonces seguimos la historia de Rhea, que es esta novia que la mandan, en realidad la mandan a ella porque un día que vinieron los demonios no se la comieron y dijeron, esta morra es de mal augurio, mándenla con el Dusk Walker. Y en realidad seguimos toda la relación de ellos desde un inicio. Es un romance muy slow burn, o sea, es muy lento, y así de lento como se maneja el romance, así de lento se maneja la tensión sexual. Entonces, si a ti te gusta la tensión sexual acumulada a través de cientos de páginas, además de con este extra de no debería de estar sintiendo esto por esta persona porque what the fuck, es un monstruo, y no debería de desear esto porque ¿por qué una humana querría algo conmigo? Pero a la vez lleno de situaciones en donde de hecho sí tienen que compartir contacto físico y situaciones así medio eroticonas. Por ejemplo, en otro video les platicaba que como ella huele humano y están viviendo en el mundo de los demonios, pues le tiene que poner como una pomada mágica, pero la pomada pues la tiene que poner con sus manos porque él es quien tiene como algo de magia, pero se lo tiene que hacer como en todo el cuerpo. Entonces todos los días la tiene que llevar a una bañera y hacerle este baño en donde le está tocando todas las partes del cuerpo porque pues todo le huele. Entonces la está tocando y la morra está así de que, güey, ¿por qué estoy sintiendo estas chingaderas? ¿Qué está pasando? Pero el vato así tranquilito. Entonces es eso, hay una acumulación muy intensa de tensión sexual. Hay prácticas bien diversas. Si a ustedes les gusta esto de los monstruos, este es el libro. Si tú eres furro, esto es. Porque además tiene un pene como bien raro y bien creativo, y entonces eso implica tener también prácticas bien creativas. De repente hay mucha tensión y al final pues hay prácticas sexuales también bien loquillas, la neta. Y pues acompañadas de un romance como bastante bien planteado. Y el último libro, me van a escupir, así, no me va a llegar su escupitajo porque yo estoy en otra línea temporal y ustedes están allá. Pero este libro que sigue tiene 700 páginas. Yo creo que tiene menos. Cuando a mí me dijeron que tenía 700 ayer que estaba haciendo la lista, dije, no, según yo eran como 200, de lo rápido que leí este libro. Y a ver, pocas personas lo saben, pero yo desde hace un año, gracias a Celeste, soy súper fan de los fanfics de Dramione, o sea, de Draco y Hermione. Y este en específico se llama Damaged Goods y está súper bueno porque es como en este mundo en donde ya pasaron como algunos años después de toda la guerra con Voldemort y todo eso. Y Hermione regresa a Hogwarts como para estudiar un posgrado, y justo ahí en la primera noche está en la biblioteca y entonces ve que hay como una puerta medio abiertita, y es de noche porque hay gente en la biblioteca, además de ella pues, haciendo ruido, y entonces va así con su, bueno, no con su vela, supongo que con su varita, así de que, uy, qué pedo. Entonces se asoma y está un poquito abierta la puerta, y entonces creo que ve a Lavander y a no sé quién más, y están cogiendo. Y entonces, para todos mis amigues que les gusta el voyerismo,
iniciar esta novela con esta escena es súper hot porque pues ella está ahí de voyerista viendo y entonces está sintiendo cosas y se empieza a tocar y de repente adivinen quién llega a darse cuenta que esta morra está viendo otros coger, pues el Draco. Entonces pasan cosas y luego ya a partir de ahí inicia la historia donde ya se reencuentran ahora sí en clases y esta es una historia con unas partes también un poco más densas porque tanto Hermione como Draco llegan a esta parte de la historia con mucho síndrome de estrés postraumático y entonces justo vamos viendo como el proceso de Hermione como de encaminarse cada vez más como hacia lo Slytherin y también cómo se van encontrando ellos dos a partir de este dolor y de las heridas que quedaron de la guerra y cómo otras personas no pueden entender eso que vivieron porque pues están como en otro trip y se encuentran desde ahí y creo también que, a ver, este libro es súper hot, este libro es súper mega hot, pero también a veces es denso, entonces a mí me hace sentido que el erotismo se puede explorar con una intensidad que no se puede hacer en otro tipo de romances más que en historias como estas en donde hay mucho dolor y donde el dolor es lo que conecta a dos personas. Entonces este libro es una maravilla de erótica y también es una excelente historia sobre conectar desde las heridas y sobre sanar a partir de esa conexión. Es excelente libro. Y no supe si meterlo, entonces lo voy a comentar así de rápido. No es excelente, justo es de estos libros que digo de que, ay güey, ya, o sea, le metieron cosas de más, no era necesario tantas hojas, no era necesario tantos personajes, pero se llama Baby and the Late Night Howlers y se lo recomiendo porque es el primer libro que leí así bien en donde se habla sobre el Omegaverse, entonces conocer como este mundo alterno en donde hay gente que hay Omega, Alfa, Beta y sobre todo la relación con la sexualidad es súper interesante. Yo todo el tiempo que leí este libro yo dije es que yo nací mal, yo debí de haber sido Omega. Todos queremos ser Omega seguramente. Entonces a veces es un poco ridículo como con todas estas cuestiones del notting y como de los mates y como las cuestiones biológicas que sí tienen que ver con el amor y la sexualidad y todo esto, pero para mí es una aventura que no me arrepiento de haberlo leído. Para mí fueron muchos motociclistas porque es una morra con puros motociclistas. Casi todo el libro se logran mantener prácticas sexuales súper diversas, muy encaminadas a la personalidad y a lo que está pasando en la relación con cada uno de ellos. De repente a mí se me hizo aburrido como justo la historia de fondo de los motociclistas. Es como, ya güey, regrésame a ver esto. Y me pasó un poquitito eso de que dije, quizá unas 2-3 prácticas menos hubiera estado bien. Pero esto lo menciono específicamente porque me parece que es una gran introducción al Omegaverse. Y creo que todo el mundo deberíamos de conocer el Omegaverse. Pero bueno, estos son 15 libros que traigo de recomendación. Yo particularmente estoy pensando en elegir entre estos 3. El que yo creo que voy a elegir es Romance by the Rat, que son de estos libros que obviamente es cortito y que creo que son de esos que pues son para pasarla bien y divertirte. Y en específico es de un güey que está siendo manipulado por Remy, el de Ratatouille. Supongo que es otro tipo de rata, no creo que haya podido utilizar el mismo, pero es básicamente lo mismo, le jala los pelos y es así. Entonces sé que esta morra como que se empieza a encular con el güey hasta que se da cuenta que todas esas grandes cogidas fueron gracias a la rata. No sé cómo lo van a manejar, yo no creo que metan a la rata bien así en las prácticas sexuales. No sé si es otra persona que está, no sé qué es, pero yo me muero por leer este libro. Entonces sí, no sé para qué les digo, yo creo que sí va a ser ese. Esta era mi otra opción, que es Acts of Service. No sé muy bien de qué se trata, sé que es una chava que tiene una novia y que a escondidas sube como nudes en línea y entonces empieza una relación con otra persona y de repente hay relación de 3. Y sé que algo importante es estarse preguntando qué traemos a la mesa cuando tenemos sexo con otras personas, qué es lo que esperamos de las prácticas sexuales. Me parece que es un libro como súper reflexivo sobre la misma práctica erótica y además lo pedí de segunda mano. Y yo creo que es una morra que estudiaba literatura o algo porque está anotado muchísimo, ¿no? De repente tiene así como sus comentarios y eso me gusta un montón, entonces por eso lo quería poner para pero yo creo que como es un poquito más largo, me gustaría leerlo con más calma. Y esta es una novela que sí es una novela específicamente erótica, es de una
como una investigadora que está trabajando en un instituto experimental de sexoterapia. Entonces creo que ella necesita como sanar muchas cosas de su vida sexual, y hay como otro colaborador que le dice, bueno, mira, te voy a dejar una lista de cosas que puedes hacer, y algunas de esas cosas se necesitan dos. Entonces sé que es una novela como de mucho autodescubrimiento, de exploración sexual, y pues esos son todos los libros por hoy. Hagan este ejercicio de identificar qué cosas sí les gustaron y qué cosas no les gustaron, para entonces saber qué cosas ir buscando nuevos libros, ¿no? Y pues no dejarnos llevar con que quizá hay una temática o una fantasía en particular que no nos guste. A veces necesitamos explorar de más de una manera esa misma fantasía o tropo para ver si es algo que nos gusta o si solo fue más bien como la autora presentó esta fantasía o no. No sé, creo que hay para todos, y voy a tratar de leer como cosas que son un poquito más vainillas o más como regulares, o romances más contemporáneos con erótica, a ver si puedo también ampliar las recomendaciones que hago de erótica. De verdad, déjenme en los comentarios sus recomendaciones. Gracias por ver este video y nos vemos, espero, muy pronto para seguir hablando de cosas muy hornies. Adiós.